Completamente. Tanto es Con así, la boca abierta me he quedado. tanto es así que lo que vamos a hacer es unir a este debate a un abogado laboralista, por si quedaba algún elemento más para sembrar zozobra. Jorge Sarazá, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? A ver, ¿qué lógica puede tener la resolución? Por ejemplo, si estando de fiesta uno tiene un accidente, sí que podemos hablar entonces de una baja laboral, pero si es en una ducha quizá no. Un tanto complejo. Claro, esto depende porque está todo muy vinculado a la casuística. Los tribunales analizan cada caso, las circunstancias que rodean el accidente y deciden si hay un nexo o un vínculo laboral con ese accidente o esa lesión producida. El caso de la ducha es curioso porque el tribunal ha considerado que como no influyó el entorno laboral y es una actividad rutinaria, una actividad de aseo íntimo o personal que se hace cualquier día, estés donde estés en tu vida personal, pues no es un accidente con un nexo al trabajo, ¿no? Y desde luego el otro caso que habéis comentado, curioso, pero se entiende que se está en el hotel donde se está pernoctando por motivo del trabajo o con ocasión del trabajo. Ese nexo con el trabajo es lo que determinaría, en su caso, el vínculo laboral para que sea accidente de trabajo. Yeah. Claro, hablas de la higiene personal, ¿no? De la higiene cotidiana. Pero, por ejemplo, por poner otro ejemplo, si nosotros, que tenemos aquí en las instalaciones duchas, venimos 10 minutos antes de nuestro horario, abogado, y nos damos una ducha para estar aseados, ¿eso nos caemos en esa ducha? ¿Eso se considera accidente laboral o no? Claro, es curioso, es un caso muy limítrofe, me pones a prueba, porque Claro. en este caso concreto ocurre que hay sentencias que dicen que cuando hay que hacer alguna actividad que sea necesaria para desarrollar el trabajo, ponerse un equipo de protección, preparar unos útiles, unas herramientas o el equipo de trabajo, ahí sí podríamos hablar de accidente de trabajo. Si yo por pura conveniencia decido ducharme en la empresa cuando no tengo necesidad o porque yo hago deporte antes, etcétera, en ese caso podríamos discutir si el caerme en la ducha de la empresa es accidente de trabajo siempre y cuando no hubiera un vínculo laboral con ese accidente. A ver, abogado, que tampoco es que queramos entrevistarle para ponerle a prueba, pero al fin y al cabo no son más que dudas que pueden plantear incluso que pueden tener los espectadores. Estamos hablando de que en este caso, con esta sentencia del Supremo, la ducha no está considerada un accidente laboral. Si tuviéramos un problema similar, por ejemplo, comiendo un bocadillo en el que uno sea tragante y estemos comiendo en el restaurante de enfrente del trabajo, ahí a priori sí que deberíamos considerarlo como accidente laboral, ¿o tampoco? Así es correcto. Pero aquí hay una presunción porque se establece que si el atragantamiento, el accidente ocurre durante mi horario laboral o durante las pausas que yo hago en mi horario laboral, se entiende que están vinculadas al trabajo. Porque si yo no estuviera trabajando, no tendría que hacer esa pausa para comer o esa pausa del bocadillo a tomar el café de la mañana o incluso de la merienda. En ese caso sí hay un vínculo con el trabajo porque yo paro de trabajar para ir a ese descanso o esa comida. Vamos con otro caso, para seguir analizándolo, porque hay otra sentencia que considera que un trabajador que sufrió un infarto mientras teletrabajaba, es decir, estaba en su casa, él tenía un horario para poder fichar, pues sufrió el infarto y no había fichado todavía. Por lo tanto, no se ha considerado baja laboral. Le pregunto al abogado y también a Isabel. A la abogada. A la abogada y también a Galiacho, quien quiera intervenir, porque esta sentencia es conflictiva. Sin duda alguna, si me permitís que abra el debate, sin duda alguna es un tema muy limítrofe, puesto que tradicionalmente el infarto agudo de miocardio, o el infarto común, sí se ha considerado que siempre que ocurra en el tiempo y lugar de trabajo es accidente de trabajo. Y tendrá que demostrarse lo contrario, tendrá que demostrarse que el infarto ocurrió por unas patologías previas, una concurrencia de otras dolencias o que hay otros factores que han desencadenado ese infarto. Si por el contrario el infarto ocurre con una causa natural, por estrés, ansiedad, problemas laborales, etcétera, lo normal es que se presuma que ocurre por causa del trabajo. ¿Qué ocurre en el trabajador que está teletrabajando? Pues que se entiende que no se había conectado, no estaba trabajando y que la causa que motiva el infarto no era laboral. Pero como bien decías, es un tema muy limítrofe porque hay sentencias que establecen que si los síntomas se originaron incluso antes del trabajo o durante el trabajo y después del trabajo, sí podría ser considerado accidente laboral porque se entendería que sí está conectado de alguna forma al trabajo. Claro. Este caso es muy limítrofe, desde luego, porque se ha ventilado por la vía del horario de fichaje realmente. Con razón, abogado, lo que plantea usted es que hay casi que estudiar cada caso. Por volver al de origen, Rábago, Siempre. un accidente laboral, cuando uno está viajando, cuando es un viaje de trabajo, yo creo que la consideración que tenemos prácticamente todos es que el viaje en sí es trabajo, sea en 3 días o sea una semana.
Sí, pero fíjate, Lo que tenemos todos en la pero cabeza, por lo fíjate, sí, claro, pero lo que tenemos todos no significa que sea ley. Por eso el Tribunal Supremo se ha visto en la obligación de unificar doctrina. Y para mí lo importante es lo que nos ha explicado perfectamente el compañero, es esa conexión entre el momento en el que se produce la baja con tu actividad profesional. Ya está, si es que no hay más. Entonces, a partir de ahí es importante. El derecho no es una máquina que tú metes €1 y te sale un refresco que tú es el que quieres. Se tiene que ajustar a cada uno de los casos concretos. Lo que a lo mejor es baja para ti, en derecho no es O baja. para un juez, O para un otro puede juez no serlo. no es baja. Entonces yo creo que es muy importante ir caso por caso y no generalizar. Ahora, a mí me vais a perdonar. A ver. Pero a mí Primero el habla y señor, luego ya veo si te perdono, el a ver. señor que muere de infarto mientras Esto es está fuerte, manteniendo... ¿eh? Vamos, muy fuerte. Es que me ha ¿Vale, impactado, ha hecho algo que perdón. añadir a ese caso concreto No, para yo terminar el debate? lo único que añadiría es que precisamente decía Isabel del Supremo unificar la doctrina. Yo es que creo que con esta última sentencia no unifica nada, porque incluso deja más interrogantes diciendo que solo serviría para este caso, si las condiciones cambian no tendría que ver. Yo es que la he visto un poquito por arriba la sentencia y no me unifica absolutamente nada, me crea más dudas todavía. Yo creo que de una vez por todas habría que unificar. El Tribunal Supremo debería unificar de una vez por todas, porque da pie a todo, da pie, si la ley la última, da pie a A, B, C, D, E, todo. Entonces, Bueno, no- pues a ver, todo sea que aportemos nosotros nuestro propio granito de arena y nos escuchen en el Supremo, que también tengo ciertas dudas. Jorge Saraza, abogado, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Juntos. Un abrazo. Un placer, buenas noches, gracias a vosotros.